Hay una diferencia cuando visitamos a cuando habitamos. No sé si a usted le ha pasado, me imagino que usted, todos los que hemos estado aquí, hemos ido a casa de alguien, a un cumpleaños, a una fiesta, a un compartir, y usted visita a esa persona. Si usted es como yo, usted siempre mira la bandeja de los sandwichitos. Los sandwichitos es un plato típico de Puerto Rico para fiestas, que es como una mezcla entre jamón y queso mezcladito. Algo que no sirve para la dieta, ¿ok? Para que usted me entienda. Uno mira los sandwichitos y si hay quesito, llegó la gloria de Jehová. Pero por lo regular, nadie se atreve a ir a la mesa de los entremeses hasta que alguien se para y prueba los primeros. ¿Es o no es? ¿Por qué? Porque usted siente que es una visita. Es más, hay gente que son tan introvertidos que no se atreven ni a ir al baño de una casa, de un lugar. No es que yo no me atrevo porque es que no es mi casa. Esos son otros $20. Vamos a trabajar con eso después porque es una revelación muy fuerte. Pero muchos de nosotros tendemos a no ser enfáticos en poder tener la confianza cuando somos una visita. A diferencia de cuando habitamos en el lugar. Cuando usted ya vive ahí, cuando ya usted tiene la confianza de que esa es su casa, cuando usted tiene la confianza con su esposa, con su esposo y con sus hijos. Bueno, aquí hay hombres que caminan en calzoncillo en su casa y la taza de café en la mano. ¿Por qué? Porque hay porque usted vive ahí. De hecho, es lo que nosotros debemos de entender a la hora de nuestra relación con Dios. Que nuestra relación con Dios tiene que pasar de solamente visitar a habitar. El Salmo 91:1, el Salmo 91 completo, es un salmo dentro de los que ya llevan tiempo en el Evangelio, muy conocido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, el Dios en quien confiaré. Y por ahí para abajo, que nosotros vamos a trabajar con eso ahora. Pero nosotros vemos en el Salmo 91, bajo el contexto de algunos teólogos. Recuerden que los teólogos son los que estudian de manera profunda y sistemática la palabra de Dios. Dentro del contexto de algunos teólogos, ellos opinan que este salmo se escribe dentro del anonimato del autor para entender cómo llego a la casa de Dios. Pero recordemos que simplemente llegar a la casa de Dios o la reunión de los santos no es habitar en la presencia de Dios. Yo puedo llegar a la iglesia todos los días, puedo llegar a la iglesia, puedo barrer en la iglesia, puedo ayudar en la iglesia, puedo hacer algo en la iglesia, puedo trabajar en las finanzas, puedo trabajar en la música, puedo trabajar en todas las áreas, puedo ser el pastor de la iglesia y no necesariamente habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el habitar en la presencia de Dios conlleva algunos elementos que son necesarios que podamos entender en el día de hoy. Hay mucha gente que está dentro de las iglesias y se va para el infierno. Ya empezó el pastor, ¿verdad? Porque simplemente visitar no es suficiente, es habitar en la presencia. El habitar en la presencia es un significado dentro del salmista que está estableciendo esto. Es mucho más allá porque es una relación con Dios, más que simplemente llegar a la iglesia, sentarme a recibir la palabra, como muchos tienen por costumbre. Cuando nosotros llegamos a la habitación de Dios, cuando llegamos a habitar con Dios, ya no se vuelve una carga llegar a la casa de Dios. Ya no se vuelve una carga leer la palabra, se vuelve un deleite. Cuando ya estoy habitando con Dios, ya no se vuelve una carga el orar, es un deleite. Cuando yo habito en la presencia de Dios, ya no es una carga sin adorar a Dios, conectarme con Dios, enfocarme en Dios, porque ya yo tengo la confianza de llegar a la presencia de Dios. Yo decidí habitar en la presencia de Dios porque estoy enamorado de Dios. Porque de primera instancia, cuando usted se casó, cuando usted decidió estar con esa persona, usted estuvo con esa persona porque la ama.
Aunque en el proceso hay algunos que, ¿verdad? Hoy en día hay que trabajar un poquito esa relación. Pero de primera instancia usted dio el paso porque está enamorado de la persona. Así es lo que el salmista está diciendo en el Salmo 91. El salmista está diciendo: yo quiero habitar en la presencia de Dios porque yo vivo enamorado de ese ser. ¿Y cuántos de nosotros simplemente visitamos la presencia de Dios? ¿Cuántos de nosotros simplemente estamos a la presencia de Dios como si eso fuera el Marriott? Como si fuera el Hilton. Usted ha ido a hoteles. Y cuando vamos a hoteles, lo primero que hay que destacar es que nada es mejor que la cama de uno. Usted puede ir al hotel más tremendo del planeta y la cama es más cómoda y vale mucho más que la de usted. Y el matre se siente esponjosito, pero a usted le gusta la almohadita babosa. El matre que tiene un chichón, como dicen allá en mi barrio, en la espalda. Ya tiene la forma de todo usted, de sus nalguitas, de su espaldita y de su barriguita, si la tiene alzadita un poco. Pero esa es su cama. ¿Por qué? Porque no es lo mismo visitar que habitar. Ahí estaba. Usted no ha estado en cruceros. Los que han estado en cruceros, usted sabe que ya el quinto, sexto día, usted quiere llegar a su cama. Ay, estaba loco por llegar a casa y acostarme en mi camita babosa. Y usted huele hasta la almohadita babosita esa que usted tiene. Ay, es que esta es babita. Porque usted siente que es su lugar. Debemos de trasladar esto, que a lo mejor lo digo de manera jocosa, a la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una opción. La presencia de Dios es tu lugar. Lo demás son hoteles. Y muchas veces estamos acostumbrados a estar en hoteles, en lugares que parecen que llenan los requisitos, pero al fin y al cabo usted sabe dentro de usted que se siente vacío, que no es su casa, que no es el lugar de intimidad, que no es el lugar donde usted se siente seguro, que no es un lugar donde usted siente que ahí es que verdaderamente pertenece. Escuche bien. ¿Qué es habitar dentro del contexto del hebreo que el salmista está diciendo aquí? Habitar tiene varios significados. Y yo pude sacar algunos extractos de ellos porque son muchos significados. Habitar significa permanecer. Habitar significa casarse. Habitar significa disfrutar. Habitar significa encerrarse. Habitar significa persistir. Habitar significa posesión, reposar, sentarse y vivir. Esos son los significados de lo que el salmista presenta en ese versículo 1, en la parte A del versículo. El que permanece al abrigo del Altísimo, el que se casa con el abrigo del Altísimo, el que disfruta del abrigo del Altísimo, el que se encierra en intimidad en el abrigo del Altísimo, el que persiste en el abrigo del Altísimo, el que toma posesión de la presencia de Dios, el que reposa en el abrigo del Altísimo, el que se sienta y se pone cómodo en el abrigo del Altísimo, y el que vive en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que dice el salmista. En una sola palabra. Escuche bien, yo quise poder desglosar estas palabras. Permanecer implica estabilidad. Dios nos invita a ser estables en la presencia de Dios. Casarse implica compromiso con la presencia de Dios. Quiero detenerme aquí porque en un mundo que te invita más a estar falta de compromiso, te invita a que no estés en la presencia de Dios por y en compromiso. Lo que le dicen, lo que muchas veces pasa con las parejas, nadie se siente incómodo, por favor. Pero yo quiero predicar lo que dice la Biblia y no lo que usted piensa. Dios nos invita a que una mujer y un hombre se casen, no que simplemente estén ahí sin compromiso. Porque la Biblia me está enseñando que hay que tener compromiso. Dígale que está a su lado, hay que tener compromiso.
Lo que está implicando casarse y es habitar, es comprometerse con Dios. Es disfrutar, y disfrutar implica actitud. ¿Cómo es mi actitud al estar habitando en la presencia de Dios? ¿Cuál es mi actitud al habitar en la presencia de Dios? Parece que me bautizaron en jugo de limón, o realmente yo estoy conectado con la presencia de Dios en actitud, porque has cambiado mi lamento en baile y me has cambiado a mí de adentro hacia afuera cada día, y un corazón alegre hermosea el rostro. Lo peor del mundo es estar al lado de un cristiano que parece que lleva estreñido 3 semanas. Que usted lo ve y tú dices, ay bendito, si ese está lleno de Dios, yo no quiero saber cuándo estaba en el mundo. ¿Por qué? Porque mi vida tiene que reflejar lo que es real, en donde realmente habito. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Sin encerrar implica una acción de intimidad. En Mateo capítulo 6 establece y dice que yo tengo que encerrarme en la presencia de Dios para poder escuchar su voz y que Él sepa que yo estoy ahí. Mas tú, cuando ores, entra en lo secreto, y cerrada la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensa en público. Habitar significa encerrarse en la presencia de Dios. Habitar significa persistir, implica rendimiento, es persistir en la presencia de Dios. Me tengo que rendir a mi voluntad y permitir que sea Dios el que trabaje. Reposar significa reposar, implica tener fe en que Dios está en control. Sentarse implica posición de descanso. El salmista en el capítulo 23 establece y dice que yo descanso en los lugares de delicados pastos. Y vivir implica confianza plena. Yo sé que Dios tiene el control. Tal vez hoy tus hijos no están en la iglesia, pero yo sé que Dios tiene el control. Tal vez tu matrimonio no está como tú quieres, pero yo sé que Dios tiene el control. Tal vez tu situación de familia no es la mejor en este momento, pero yo sé que Dios tiene el control. Tal vez hoy en día tu yerno y tu suegro te sacan por techo, pero yo sé que Dios tiene el control. Tal vez no estás económicamente donde tú quieres, pero yo sé que Dios tiene el control. Tal vez me tuve que ir de mi país de origen, pero yo sé que Dios tiene el control. Eso implica dentro de la palabra habitar en el Salmo 91, versículo 1. Pero ¿cuáles son las repercusiones de simplemente visitar y no habitar según Judas? Si hay alguien que nos pudiera destacar hoy, si pudiéramos hacerle una entrevista a Judas hoy mismo y decirle, Judas, ¿qué fue? ¿Qué es lo que te llevó a esto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las repercusiones? Judas tuviera muchas cosas que decirnos si tuviera una segunda oportunidad. Que Judas simplemente visitó, pero no habitó. Nosotros vemos en el personaje de Judas un reflejo de nuestras actitudes en ocasiones. Porque todo el mundo juzga a Judas, pero a veces existe un Judas escondidito en nosotros que niega a Jesús todos los días. ¿Me escuché bien? Las repercusiones de visitar, según Judas, es egoísmo. Parte de lo que pasa cuando nosotros simplemente visitamos la presencia de Dios es que nos volvemos egocentristas. Pensamos más en nosotros que en Dios. Son nuestros sueños y olvídate de Dios en el proceso. Es nuestro tiempo y olvídate de Dios. Yo no tengo que estar todo el tiempo orando, ni conectado, ni tengo que ir a la iglesia todos los domingos. ¿Para qué? Si aunque yo vaya a la Semana Santa es suficiente. Nos volvemos egocentristas. Judas estaba más involucrado en sus intereses que los intereses de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 14. Nos volvemos insensibles. Judas no pudo percibir lo que Jesús quiso con él. Amistad. Mateo capítulo 26, versículo 50. Judas no lo pudo percibir.
Porque cuando se encuentra con Jesús que lo traiciona, le da un beso en el cachete, en la mejilla, y sale las palabras de Jesús: amigo mío, con un beso has traicionado al Hijo del Hombre. Jesús nunca dejó de ser amigo de Judas, pero Judas dejó de ser amigo de Jesús, porque él simplemente visitó, pero no habitó. Escuche bien: falta de adoración. Judas no entendía lo que era dar una adoración plena a Jesús por enfocar su mirada en sus beneficios personales. Juan capítulo 12, versículo 6. Porque ¿saben lo que dice este capítulo? Que Judas se enojó con la mujer que estaba perfumando a Jesús, que estaba dando su mejor adoración. Se enojó y dijo: ese dinerito lo hubiéramos agarrado, ese dinero de ese perfume, lo hubiéramos agarrado y hubiéramos utilizado ese dinero para dárselo a los pobres. Pero dice Juan en el versículo 6 que él decía eso porque se robaba las ofrendas del ministerio de Jesús. Nos volvemos egocentristas de nuestros propios deseos, nos volvemos insensibles a la amistad de Dios y nos volvemos adoradores simplemente vacíos, falsos adoradores. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Significa que si está buscando los verdaderos es porque hay falsos. ¿Cómo está nuestra adoración? ¿Somos sensibles a la adoración a Dios? No me hable de cantar, no me hable de tocar bonito, no me hable de danzar, no me hable de alzar las manos cuando llega aquí. No me hables de nada de eso. Háblame de lo que está saliendo desde el corazón. La actitud correcta de que yo le adoro aunque Dios me dé, aunque no me dé, le sigo adorando. Llego a la iglesia no simplemente para mirarle los defectos a los demás, sino entro por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Dios es bueno. Nos volvemos falsos adoradores cuando solamente visitamos y no habitamos. Escuche bien, nos volvemos traicioneros cuando solamente visitamos y no habitamos. Judas traicionó a Jesús por solo visitar y no habitar. Mateo capítulo 26, versículo 14 al 15. ¿Y sabes la repercusión más grave que puede tener? Que el visitar te lleva al suicidio espiritual. Judas llegó al suicidio por el remordimiento de no habitar y solo visitar. Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5. Las personas insensibles espiritualmente llegan a ese estado porque solo visitan y no habitan. ¿Cómo está tu Spotify hoy? Hello. ¿Sabes? Tienes para que te avise cuando sale la nueva canción de Bad Bunny, pero no cuando sale la predicación que te perdiste el domingo. Hello. ¿Funciona, Ángel? Sí, se oye. Sí. ¿Qué estás esperando? La nueva serie que todavía no ha salido. ¿Te sabes todos los capítulos ya de antemano porque los leíste antes de que salga la serie? O ni siquiera puedes recitar el Salmo 23 y vivir el Salmo 23. ¿Cómo está nuestra vida hoy? Porque probablemente eso está hablando. Si estás en un suicidio espiritual, estás muerto espiritual y muerta espiritualmente. Y nos permitimos y nos arriesgamos a simplemente visitar la presencia de Dios domingo si acaso, y si lo veo por las redes sociales mejor. Me quedo en casa en calzoncillo viéndolo. O simplemente yo decido habitar en la presencia de Dios y yo no me acuesto sin conectarme con el cielo. No me levanto, cuando me levanto me conecto con el cielo. Cuando me baño estoy conectado con el cielo. Lo primero que pongo cuando prendo mi radio es la presencia de Dios en mi vida a través de una adoración genuina.
Quiero hablar con Él diariamente. Quiero que Él hable conmigo diariamente y escuchar su voz a través de su palabra. Quiero conectarme con Dios en todos los momentos. Cuando estoy enojado, ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿La presencia de Dios habitando en mí y yo en Él? ¿O simplemente salen sapos y culebras? ¿Cómo habitamos o simplemente visitamos? Cuando me enojo con la persona, con mi familiar, con mi amigo, con mi amiga, ¿cómo lo estoy manejando? Lo estoy manejando visitando la presencia de Dios porque hago lo que me da la gana y entonces busco a Dios cuando ya no hay más solución. Hello. Les prometo que los objetivos de esta predicación están aquí. Era poder impulsarlo y que usted estuviera contento. Pero Dios cambia el mensaje, ¿no? ¿Cómo habitamos en la presencia de Dios? Habitamos en la presencia de Dios. Cuando manejamos nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja. ¿Visitamos o habitamos? ¿Cómo manejamos esas situaciones que hay en nuestro matrimonio? Eso habla de si estamos visitando o estamos habitando. Yo no soporto a esa persona, pastor. Yo no hablo con esa persona. No me interesa tener ningún tipo de contacto con esa persona. Eso habla de que solamente estás visitando y no estás habitando. Porque cuando yo habito con una persona, algo de los atributos de cuando yo habito con una persona constantemente, es que a mí se me pegan las costumbres de esa persona. ¿No le ha pasado? Mi esposa a veces habla como yo, utiliza palabras que yo utilizo y a veces yo utilizo palabras que ella utiliza. Las costumbres que ella siembra en mí se ven reflejadas cada día, que todavía me queda un poquito a veces el gol que me sale. No hay problema, pero Dios está trabajando con eso a través de que ella me está formando a mí. Yo la estoy formando a ella por medio del Espíritu Santo, porque hay una cultura dentro de mi casa y mis hijos son formados. Yo soy formado, mi esposa es formada, mi familia es formada, porque no solamente yo decido no simplemente visitar mi familia, sino que yo habito con ella. ¿Está entendiendo el concepto? Cuando yo habito en la presencia de Dios, hablo como Cristo, actúo como Cristo, camino como Cristo, siento lo que Cristo siente, escucho como Cristo, veo lo que Cristo quiere ver. Entonces me parezco más a Él. Entonces eso es el reflejo de que estoy habitando. Escuche bien. Los beneficios de habitar en su presencia. Ya hablamos de las repercusiones según Judas. Pero ¿cuáles son los beneficios? El habitar nos permite conocer la intimidad del hogar. El habitar me permite conocer la intimidad del Padre. ¿Qué le gusta a Dios? ¿Lo sabes? No lo que te gusta a ti hacer para Dios. Lo que le gusta a Dios que tú hagas para Él. Estaba hablando con un hombre de Dios extraordinario por teléfono y me estaba diciendo: estoy orando, pastor, para que Dios me revele en qué soy útil, qué puedo hacer para Él. Y yo le dije, ¿por qué no cambias la oración y le dices a Dios qué vas a hacer en mí primero para entonces yo hacer por ti? ¿Qué quieres cambiar de mí, Dios? ¿Qué quieres cambiar de mí, Espíritu Santo? ¿Quieres cambiar mi lenguaje? ¿Quieres cambiar mis mentalidades? ¿Qué quieres sanar de mi corazón? ¿Qué quieres sanar de mis actitudes? ¿Qué quieres sanar de lo que cargo por dentro, que lo he guardado, lo he reprimido y pienso que estoy sano? Pero a la hora de la verdad, cuando las situaciones pasan, comienza a resurgir todas esas heridas. ¿Qué tienes que cambiar de mí? ¿Qué tú vas a hacer por mí, Dios? En mi corazón, para entonces cuando yo esté sano, cuando yo esté correcto, cuando yo tenga la actitud correcta, yo pueda hacer por ti de manera efectiva. Porque no vale simplemente el carisma, siempre va a valer más el carácter. El carisma te va a posicionar, el carácter va a hacer que tú te mantengas en la posición por mucho tiempo. Porque hay mucha gente con carisma. ¿No ha visto los políticos de hoy en día? Tienen un carisma tremendo. Si son como los que están en mi barrio allá en Puerto Rico, usted lo ve que se trepa en la tumbacoco. La tumbacoco es un tipo de troca que tiene unos speakers bien grandes en la parte de atrás, y tú los ves a ellos y saludando a todo el mundo, y la carretera te la vamos a arreglar, y esto va a cambiar, y vamos a hacer esta escuela en este lugar. Pero cuando pasa el tiempo de política y salen electos, lo menos que hacen es tener carácter
y tener honra en el proceso y decir que lo que prometí lo tengo que cumplir. Eso es carácter. Carisma es lo que hicieron, saludar a todo el mundo y se olvidan del pueblo el resto de los 4 años después de las elecciones. Y Dios nos invita a poder tener carácter. Dígale que está a su lado, hay que tener carácter en Cristo. Habitar nos invita a conocer la intimidad. Habitar lleva a la confianza relacional. ¿Sabes que hay gente aquí que no se atreve, no confía en Dios? Ve a Dios desde allá arriba. Yo tengo gente aquí que cuando pecan se alejan de Dios. Se alejan totalmente de Dios por vergüenza, porque les han proyectado un Dios que está con la barba blanca hasta el pecho y con un látigo en la mano, loco por enviarte para el infierno. Estoy deseoso de que haga una para enviarlo para el infierno. Y es todo lejos de la realidad bíblica. Todavía la Biblia sigue diciendo que Dios es amor. Ah, no, pero pastor, es que Él es fuego consumidor, aleluya. Y tú la ves con su atuendo religioso, con sus pelos como ellos los quieren, sin maquillar, y ya te envían a todo el mundo para el infierno, porque Dios es fuego consumidor. Pero ¿sabes lo que Dios consume? El pecado, no al pecador. Porque su deseo, la Biblia lo dice, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te imaginas el evangelio de Judas escrito aquí en la Biblia diciendo que un día lo vendí, pero que un día yo me reconcilié con Dios, me arrepentí de mis pecados, y aquí estoy escribiendo el evangelio de Judas, que Dios es capaz de perdonar a aquel que lo vendió? ¿Tú te imaginas ese evangelio? A mí me hubiera encantado leerlo, me hubiera encantado predicarlo, porque Dios era capaz de perdonar a Judas. Y si era capaz de perdonar a Judas, es capaz de perdonarme a mí, es capaz de perdonar a Chino, es capaz de perdonar a Darisa, es capaz de perdonar a Juan, es capaz de perdonar a todos los que estamos aquí, porque Dios sigue siendo amor. Escuche bien, habitar me hace tener una relación correcta con Dios. Habitar lleva al descanso pleno. Yo descanso en lo que Dios prometió, y lo que Dios prometió lo va a cumplir. Solo los que habitan saben lo que les gusta a los que habitan ahí. Cuando uno habita con su esposa, uno sabe cuáles son los cariñitos que a ella le gustan, ¿verdad que sí? Y su esposo. Y los antojitos que le gustan a la hora de comer, y cómo le gusta el café. No, a mi esposo le gusta el café con la espumita, aleluya. Y si es como el pastor, que es medio raro a la hora de tomar café, que le gusta el café tibio, y todo el mundo me mira mal cuando yo se lo pido así. Cuando yo le pida el café tibio, no se moleste conmigo, bendito sea el Señor. Es que no me gusta que me la atrapo de lengua cuando me tomo el café. Porque hay una confianza de que tú sabes lo que le gusta a Dios, y Dios sabe lo que te gusta a ti. ¿Está entendiendo el concepto de habitar? Los visitantes tienen acceso limitado. Los que habitan tienen todo acceso. Los visitantes tienen acceso limitado. Yo no puedo llegar a la casa de Gabriel y abrirle el refrigerador como si fuera a tomarme todo lo que está ahí, comerme todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy de visita. Pero los que habitan abren el refrigerador, como tus hijos. Las pirañitas que tienes, los hijos que tienes en tu casa. Y eso agarran todo lo que aparezca ahí. Y usted hizo compra, se gastó $170 en Walmart. Usted no le ha pasado que usted ha ido a Walmart, voy a ir a comprar unos cuties que se me quedaron, y termina comprando medio Walmart, se le van $200, y lo que fue por un artículo de $10. O yo soy el único humano que existe aquí. Sí. Yo sé, no te metes en problemas, varón, quédate tranquilo. Porque cuando el acceso a la presencia de Dios es de confianza, porque es de habitar, usted tiene toda la libertad de ir a donde papá, acostarte en la cama al ladito de papá, abrazar a papá, comenzar a hablar con papá como hace mi hijo,
Y me empieza a hablar de los Dragon Ball, de los Pokémon, que salió el Pokémon nuevo. Y yo no me sé ni los nombres, yo pienso que está hablando lengua. Porque mi hijo tiene confianza en mí porque sabe que habita en casa. Y tú lo ves corriendo en calzoncillito por toda la casa. Y tú lo ves en confianza en toda la casa porque él ha decidido habitar. Y él está habitando con papá. Y cuando yo habito con papá, como nuestro Padre Celestial, tengo toda la confianza del mundo de hablar con él como yo soy transparente. Yo tengo toda la confianza de permitir que él me hable a mí. Yo tengo toda la confianza de alzar las manos a los cielos y habitar en su presencia y adorarlo y honrarlo y agradecerle porque él es bueno, porque suple todo lo que yo necesito y aún más allá. Los visitantes tienen acceso limitado, pero los que habitan tienen acceso total. Escuche bien. Documentándome para esta predicación, leí un libro extraordinario de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Y el doctor Cyrus Harding, misionero norteamericano en el Oriente, en el Medio Oriente, dijo algo revelador que yo una vez prediqué aquí hace un tiempo. El doctor Cyrus Harding fue a casa de un gobernante del Medio Oriente y se hace un ritual a la hora de recibir a alguien que va a habitar en ese lugar. Se agarra un pedazo de cordero, se le da un pedazo de carne para que la persona lo coma, el que va a habitar. Escuche bien, cuando recibe ese pedazo de carne y lo come, el gobernante le preguntó: doctor, ¿usted sabe lo que hizo? A través de este acto, mientras usted viva en esta casa, usted es como mi hermano. Mi sangre es su sangre. Yo estoy comprometido en cuidarlo a usted en todo este territorio. Mientras usted viva en esta casa, yo me aseguro de que todas sus necesidades sean suplidas, porque usted ahora es como mi familia. Ese es el acto. Y me da la impresión que esto es lo que quiso proyectar el salmista en el Salmo 91. Cuando estableció esto de habitar en su presencia. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo hoy? Y me está diciendo hoy a mí: mientras tú habites conmigo, nada te va a suceder. Yo tengo cuidado de ti. El que habita al abrigo del Altísimo ahora mora bajo la sombra del Todopoderoso, y nada te va a suceder mientras tú estés en mi territorio, y nada te va a pasar. Voy a suplir todas tus necesidades, y ahora hago un pacto de sangre que Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, y ahora tiene cuidado de nosotros. Escuche bien, ya termino, te lo prometo. Beneficios según el Salmo 91. Cambia nuestro lenguaje, porque el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando habitamos en la presencia, cambia nuestro lenguaje. ¿Cómo hablas hoy? ¿Eres pesimista y ay, ahí cómo me va, pastor? ¿O eres de los que es que mi lenguaje cambió? Pastor, sí, tengo situaciones, pero te tengo noticias. El Dios que yo le sirvo va por encima de esas situaciones. Y el Dios que me guardó en el pasado, me guarda ahora y me guarda en el futuro. Pastor, es que yo no soporto a la mujer mía, que si esto, si lo otro. Tengo 2 o 3 así. Qué bueno que hoy van a recibir. ¿Cómo te expresas con tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposa? Porque se supone que tu lenguaje cambie, varón que estás aquí. ¿Alguno necesita oración? ¿Quiere pasar desde ya? Mujer, ¿cómo te expresas con tu esposo? ¿Cómo le hablas? Ay, otra vez vuelve con lo mismo. Sí, porque eres la misma, Paquita, la del barrio. ¿Sabes? No puede salir ese lenguaje grosero entre nosotros, es la realidad. No es que seamos perfectos, pero debemos de aspirar a parecernos cada día más a Jesús y que nuestro lenguaje cambie.
Diré yo a Jehová, esperanza mía. No soy pesimista. Yo sé que tú tienes el control, Dios. Yo sé que estoy refugiado en ti y que en ti eres mi castillo, eres mi torre fuerte. Yo sé que tú vas a tener control de todo lo que existe. Yo no soy pesimista. Tengo gente aquí, ¿cómo te va? Ay, hacho, me va mal en el negocio, me va mal en esto, me va mal en lo otro. Mira, hermano, cambia el lenguaje, porque eso habla de dónde estás habitando. ¿Estás habitando en el problema o estás habitando en Cristo? Escuche bien. Lo primero que cambia nuestro lenguaje. Lo segundo que pasa es que hay un sentido de protección. Yo sé que Dios tiene el control. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hay un sentido de protección. Dios me está protegiendo. Lo tercero que pasa es desaparecen los temores neuróticos. Desaparecen los temores neuróticos. Comienza a desaparecer la depresión. Puedes padecer a lo mejor, tienes a lo mejor alguna condición neuronal, pero sabes que la tienes controlada. Lo que antes no te dejaba dormir por días, ahora no te deja dormir por horas. Lo que antes no te dejaba dormir por horas, ahora no te deja dormir por minutos. Y hay gente que recupera todo su descanso porque sabe que no tiene nada que temer. Escuche bien, mira cómo lo dice el salmista. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Escuche bien. Lo cuarto que pasa es reafirmación de la protección de Dios. Dios sigue reafirmando que está en control y que te va a proteger. ¿Qué le estás orando hoy a Dios? Que tú sientes que Dios no puede contestar. ¿Qué le estamos orando a Dios? No, el Dios que te contestó en el pasado no te puede contestar hoy. El Dios que lo hizo en el pasado no lo puede hacer hoy. El Dios que cambió tu matrimonio en el pasado no cambiará las malas costumbres que faltan hoy. El Dios que hizo un milagro en tu familia no lo puede hacer hoy. El Dios que te sanó en el pasado no lo puede hacer hoy. El Dios que suplió en el pasado no lo puede hacer hoy. Y el salmista lo sabe. Y dice del versículo 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso Dios te lo está prometiendo. No es un poema bonito, no es una oración de una página. Es la promesa de Dios hablándote al corazón, diciéndote: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no. Cuando habitamos en la presencia de Dios, Dios cambia tu lenguaje, cambia tu sentido de protección, desaparecen los temores y reafirma la protección de Él. Pero mira lo otro que sucede. Cuando habitamos en la presencia de Dios, comienzas a desarrollar autoridad espiritual. Escuche bien. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Dios te da autoridad espiritual. ¿Sabes que hay gente que vive pensando que el diablo está ahí todo el tiempo? Le hacen más caso al diablo que a Dios. Le hacen más caso. No, es que hay un demonio aquí, pastor. Hay un demonio para aquello. Hay un demonio en las tenis. Hay un demonio en aquello. Hay un demonio en la suegra. Digo, eso no. Hay un demonio en aquello. Le hacen más caso al enemigo que a la presencia de Dios. Y yo soy de los que creo que cuando yo estoy conectado con el cielo, miren, le pueden hacer el fufú que sea, le pueden hacer el trabajito que sea, puede haber brujería, puede haber santería, puede haber lo que le dé la gana a ellos y nada te va a suceder. Porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Todopoderoso. Mira, yo he encontrado hasta
hasta pájaros ahí muertos, como si hubieran hecho un trabajito. Y yo, contra, en vez de dejar un pollo que esté en buenas condiciones para hacer un arroz con pollo, algo que valga la pena, yo lo agarro. Si estuviera en buenas condiciones y se puede cocinar, me lo como. Porque usted cree que yo le creo a eso. ¿Usted cree que realmente cualquier Dios de este mundo puede con el Todopoderoso? ¿Usted cree que el diablo puede hacer algún tipo de efecto en su familia cuando usted está lleno de Dios? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Autoridad espiritual. Escuche bien, ya un minuto y acabo. Lo quinto que pasa es: Dios te honrará ante todo. Cuando usted habita en la presencia de Dios, Dios te honra ante toda la gente. Escuche bien. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hay gente que hoy te critica, que mañana van a tener que aplaudirte. Hay gente que hoy te señala, que mañana van a tener que reconocer que Dios siempre estuvo contigo. Hay gente que hoy te menosprecia, que mañana van a tener que entender que Dios te está guardando y que Dios te está cuidando. Olvídate lo que hablan en las redes sociales. Olvídate cuánta gente viene a decirte: mira lo que está diciendo fulano de ti. Olvídate lo que esté pasando. Dios sigue siendo bueno y te va a poner en alto cuando habitas en su presencia. Vas a tener relación plena con Dios. ¿Sabe cómo le digo esto? El VIP del cielo. Usted va a tener VIP en el cielo. Relación plena con Dios. Me invocará, dice Dios, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. VIP del cielo. ¿Usted se imagina eso? Que usted pasa por el toll del cielo y no tiene que pagarlo. Que usted va al restaurante del cielo y usted no tiene que esperar como en Chile. Mira, a mí no me gusta esperar en los restaurantes yo. Y cuando tengo hambre y la pastora me dice: quiero ir a Cheddar un domingo, quiero ir a Texas Roja porque quiero pan. Un domingo, eso es quedarse 2 horas allí. Pero usted se imagina que usted está tan conectado con el cielo que no tiene que hacer, que no tiene horas de espera allí. Que cuando usted habla, Dios le escucha y le responde. Usted se imagina poder tener esa relación con Dios. ¿Sabe cómo se logra? Habitando en su presencia y no tan solo visitando. Y por último, Dios te dará más de lo que tú imaginas. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios te dará más de lo que tú imaginas cuando decides habitar en su presencia y no tan solo visitar su presencia. Póngase en pie conmigo. ¿Qué estamos esperando para habitar en su presencia? Tomamos licencias en cuanto que nos vamos a veces de la presencia de Dios. Hay síntomas que podemos estar desarrollando que nos hacen entender que simplemente estamos visitando y no habitando. ¿Qué nos hace conectarnos con el cielo? Apágame las luces, por favor. ¿Qué nos hace conectarnos con el cielo? En este día, ¿qué te impide pasar de visitar a habitar en su presencia? Pastores, que trabajo mucho. Puedes estar trabajando y estar conectado y habitando en su presencia. Pastores, que las cosas me van difíciles. Puedes estar pasando la dificultad más grande y aún así estar conectado con su presencia.
pastor, es que la dificultad es bien complicada, debo esto, me está pasando, tengo esta herida en el corazón, es que me traicionaron, es que me jugaron sucio, es que mira lo que me pasó. Yo te puedo entender, pero no te la puedo comprar. Porque habitar en la presencia demuestra madurez en el proceso. Hace poco estaba hablando con una persona y dentro de la conversación se le notaba la carita, como de molestia, como que a esa gente yo no les quiero ni hablar, pastor. Y yo le decía, sí, yo te entiendo, pero es que va a llegar el momento en que vas a tener que... No, yo no. Sí, pero es que vas a tener... No, pero yo no. Sí, es que sí, no. Simplemente te estás pareciendo al mundo y no te estás pareciendo tanto a Cristo. Mi ejercicio, yo se los he dicho muchas veces, mi ejercicio semanal es conectarme con alguien que yo sé que le caigo mal. Hay muchos que tengo. Y si no tiene, yo le regalo de los míos. Porque cuando tú eres el líder, vas a tener que tomar decisiones que no a todo el mundo le van a agradar. Y vas a tener que decir cosas que a no todo el mundo le va a caer bien. Dios te está diciendo, comienza a habitar en su presencia. Hoy es el día de no tan solo visitar su presencia, sino habitar en su presencia. Tienes problemas con un familiar, tú estás visitando, tú no estás habitando. Tú me puedes recitar la Biblia completa y simplemente estás recitando palabras huecas si la palabra no está haciendo un efecto en ti. No me digas que eres muy cristiano, no me digas cuánto tiempo llevas en el evangelio, no me digas cuánto tú cantas, no me digas cuánto tú predicas, no me digas cuántos predicadores escuchas en las redes sociales, no me digas nada de eso. Ya yo me las sé todas. Lo que Dios está invitándote hoy es pasar y trasladar tu vida de una experiencia de visitar a una vivencia de habitar.